Mi nombre es Saúl Carrillo y soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa a Distancia. El objetivo de este video es mostrar las funciones de las capas del modelo OSI. Mi profesor es Moisés Edgardo Pichardo Carrillo. Comenzamos. Bueno, pues como sabemos, el modelo OSI es un modelo de interconexión de sistemas abiertos y nos va a servir básicamente para eh, comunicar dos computadoras, digamos, de distintos sistemas A y B, eh, utilizando distintas capas, las cuales cada capa pues maneja ciertos servicios y protocolos. Este modelo se compone de lo que son 7 capas, la cual es la capa física, la primera. La segunda es la capa de enlace de datos. Eh, Después sigue la capa de red, transporte, sesión, presentación y por último la capa de aplicación. Y pues bueno, lo que hace este modelo es a partir de que tú, digamos, quieres enviar un correo, bueno, este modelo lo que hace, bueno, desde tu navegador o desde tu aplicación de correo, pues lo que hace es una solicitud a la capa de aplicación y esta encapsula los datos que quieres enviar y se los pasa a la capa de presentación, sesión, transporte de red, hasta llegar a lo que es la capa física. De aquí, pues, esos datos van a viajar por lo que es una infraestructura de red, van a ir de enrutador en enrutador hasta llegar al, al host final y de aquí van a ir subiendo hasta llegar otra vez al otro usuario. Cada capa va encapsulando los datos en una serie de PDUs, que es unidad de protocolo de datos, las cuales en cada capa pues se llama distinto. Pues pasemos a lo que es las funciones que hace cada capa. La capa física es la que conocemos como, pues su nombre lo dice, física. Es lo que es el cableado, los medios, es el medio físico. Eh, Puede ser, pues, por ejemplo, el cable de red UTP que realizamos el video pasado, o puede ser cable coaxial o fibra óptica. En esta capa, pues, eso se define y pues tiene sus funciones, pues, son garantizar lo que es la transmisión de los bits. Eh, Algunas de sus funciones son codificación y decodificación de señales, generación y eliminación de preámbulos, y pues lo que es la transmisión de los bits. Esta capa pues simplemente se va a encargar de garantizarte la transmisión de datos de los bits, te va a encargar de lo que es la transmisión de los bits en sí. La siguiente capa es la capa de enlace de datos. Aquí es muy importante decir que la tecnología que utilicemos en lo que es la capa física va a repercutir en la forma en la que trabaja lo que es la capa de enlace de datos. Su función principal de esta capa es la detección y control de errores. Eh, Esto lo hace mediante, bueno, esta capa se divide en dos subcapas, que es la capa de acceso al medio y la capa de control de enlace lógico. Dentro de lo que es el acceso al medio, pues va a hacer estas funciones, que es detección y control de errores, que pues de lo que se tiene que asegurar es de transmitir paquetes sin errores a través del enlace físico.
También aquí se va a determinar lo que es la bueno, vamos a, se va a determinar lo que es la topología de red, el tipo de enlace. Por ejemplo, si nosotros elegimos algún estándar 802.3 Ethernet, por ejemplo, ya sea eh, cable coaxial o cable de red, pues digamos que nuestro medio físico pues, va a ser el estándar 802.3. Sin embargo, nuestro acceso al medio, pues aquí es donde se va, bueno, esta capa es donde va a hacer su trabajo de garantizar que los paquetes vayan sin errores y vamos a utilizar, pues, por ejemplo, CSMA. O si utilizamos pues fibra óptica, vamos a utilizar otro medio de acceso, puede ser token ring, etcétera. Y pues el control de enlace lógico pues es el que nos va a dar la interfaz para pasar a lo que es eh, la siguiente capa, que es la capa de red, la cual pues su función es el direccionamiento lógico y determinación de una ruta para un paquete cuando atraviesa varias redes en su camino hacia su destino. Eh, pues lo que hace esta capa es elegir la mejor ruta. Recordemos que cada dirección, bueno, una dirección IP es una dirección asignada a cada nodo en una red y pues la capa de red utiliza estas direcciones para identificarlos y pues trazar la ruta que es la mejor. La siguiente capa en la pila OSI pues es la capa de transporte. ¿Cuál es su función? Es proporcionar un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. Eh, lo que hace esta capa pues, es independizar eh, del tipo de red física que se esté utilizando. Pues, su función en sí pues, es entregar los datos libres de errores en orden y sin pérdidas. Utiliza dos protocolos que es el TCP y el UDP. El TCP pues va a garantizar los datos a prueba de errores y el UDP pues no garantiza, pero sin embargo si se utiliza. Por ejemplo, en la transmisión de videos, pues el protocolo que se utiliza es el UDP, porque lo que importa a veces es transmitir, que llegue la señal, ¿no? Sin importar si, bueno, digamos, si está llegando bien o con algunas tasas de error. Y es por eso que a veces vemos algunos videos que como que primero como que no se ve bien y ya después como que agarra la señal bien. Y es, bueno, es un ejemplo de que se está utilizando este protocolo. Bueno, este protocolo y su función de la capa de transporte pues es eso, es entregar los datos libres de errores en orden y sin pérdidas. La siguiente capa es lo que es la capa de sesión, que pues es la que controla el diálogo entre las aplicaciones, entre los sistemas finales. Obtiene un servicio virtual de mensajes de extremo a extremo de lo que es la capa inferior, la capa de transporte, y pues proporciona asistencia y como derechos de acceso. Pues esta capa pues es la que nos va a proporcionar, por ejemplo, cuando iniciamos sesión, digamos en Skype, pues aquí, ahí sí obviamente estamos viendo que la capa de sesión está trabajando en esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, también tiene control de diálogo, digamos, suponiendo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una transmisión full duplex, ¿sí? De ida y de vuelta al mismo tiempo. Bueno, pues digamos, esas son algunas de sus funciones. La siguiente capa, pues es la capa de presentación. Su función es definir el formato de datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones, semántica y sintaxis, servicios de compresión y cifra de datos. Eh, por ejemplo, a veces de computadora a computadora, si tú estás haciendo un terminal remoto, pues puede ser que la pantalla aparezca diferente y esta capa se ocupa de eso, ¿no? De que
de que define el formato, digamos, de tamaño, de letra. Y la capa más alta es la capa de aplicación. Esta es la capa que va a ser, que va a proporcionarle servicios al usuario. Digamos que cuando tú eh, estás mandando un email a través de tu aplicación de correo, lo que hace tu aplicación es hacerle una petición a esta capa y es la que te da el servicio. Esta capa pues es la que su función es describir la interfaz entre dos aplicaciones, cada una en computadoras separadas, y pues le proporciona a los programas de aplicación un medio para que accedan, digamos, al entorno de referencia OSI. Y pues bueno, eso en sí sería lo que son las funciones de cada capa. Ahora, cada capa proporciona un servicio a la capa superior y recibe también un servicio pues, de su capa superior. ¿Sí? Digamos, la capa de presentación pues es la única que ya no va a proporcionar servicios a ninguna otra capa, sino al usuario, pero sí recibe de la capa de presentación y cada capa hace ver que, que no hay errores a su capa adyacente superior. Es decir, la capa de transporte no, bueno, la capa de transporte, digamos que recibe de la capa de sesión eh, algunos paquetes y esta capa, digamos que si esos paquetes son más grandes, pues va a optimizar los tamaños sin darle a saber a la capa de sesión. Es un ejemplo, ¿no? Lo mismo la capa de datos. La capa de datos va a encapsular lo que son las tramas eh, y las va a ir enviando subsecuentemente. Y si una trama no llega bien, pues no le va a decir a la capa de red, sino que simplemente la va a volver a reenviar. Entonces esa es una función que hace cada capa, decirle a la capa siguiente que todo está bien. Y pues bueno, siempre recordando que el modelo OSI es un modelo de referencia. Eh, Actualmente pues el que se utiliza mucho pues, es la pila TCP/IP, que pues prácticamente bueno es muy parecida. De hecho yo hice esto con los colores de, de la pila TCP/IP, que junta lo que es la capa física y de enlace de datos, lo junta en una, la capa de red, eh, esa es otra, la capa de transporte, y lo que son las tres capas superiores eh, para la TCP viene siendo lo que son la capa de aplicación. Ahora, de lo que es de la capa de transporte a la capa de aplicación, en general no hay un estándar, porque ya viene en el sistema operativo, pero de lo que es la capa de red para abajo, pues sí están los estándares, son los que se conocen. Y pues este es digamos, un pequeño resumen de lo que son las funciones. La verdad, lo que es la capa OSI, se puede decir que nada no sirve, pero la verdad es que sí. Una vez que le estudias, tú empiezas a entender eh, cuál es el proceso que van teniendo los datos cuando tu computadora te comunicas con otra red, con otra computadora en otra red que pues es externa, que no es la misma. Entonces, este modelo, bueno, si se estudia, pues sí, la verdad sí, sí te sirve para entender cómo van viajando los datos. Pues eso sería básicamente todo respecto a este tema. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.